Hola, 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 mi gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de sol, sonrisas y por supuesto, mucha energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, porque me lo han pedido un montón. Vamos a hablar de dos de las figuras más queridas de la televisión turca, dos nombres que suenan con fuerza en todo el mundo, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no vamos a hablar de cualquier cosa sobre ellos. Hoy vamos a intentar descifrar ese misterio, esa sonrisa, esa chispa que vimos en el rostro de Demet Özdemir. Sí, esa sonrisa que captaron los paparazzi, esa sonrisa que inundó las redes sociales, esa sonrisa que todos nos preguntamos, ¿qué dijo Can Yaman que la hizo sonreír así? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor y cada declaración que nos pueda dar la clave para entender el secreto detrás de esa sonrisa. Pero antes de que nos metamos de lleno en este chismecito jugoso, no olviden suscribirse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, y déjenme un like si les gusta este tipo de contenido. Así sabré que quieren más drama, más romance y más secretos de la farándula turca. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, química en pantalla y por supuesto, un sinfín de especulaciones. Recordemos que estos dos talentos nos regalaron una de las series más queridas y exitosas de los últimos tiempos, Erkencikus, o Pájaro Madrugador como la conocemos en Latinoamérica. Una serie que no solo conquistó Turquía, sino que se extendió como la pólvora por todo el mundo, generando una legión de fans incondicionales. En esta serie la conexión entre Demet y Can era palpable, la química era innegable y obviamente, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Desde el primer capítulo, la energía que emanaban juntos era electrizante. Se complementaban a la perfección, tanto en los momentos cómicos como en los dramáticos, creando una dinámica que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla. Durante el rodaje de la serie los fans estaban convencidos de que entre ellos había algo más que una simple amistad profesional. Las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que el amor había traspasado la pantalla y se había convertido en algo real. Los foros de fans se llenaban de comentarios, análisis detallados de cada escena y peticiones para que confirmaran su relación. Sin embargo, ni Demet ni Can confirmaron nunca un romance. Siempre se mantuvieron en la línea de somos grandes amigos, tenemos una excelente relación laboral y nos llevamos muy bien. Una respuesta diplomática que, si bien mantenía la profesionalidad, alimentaba aún más la imaginación de los fans. Pero claro, con la intensidad que transmitían en Erkencikus, era difícil creer que solo eran amigos. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la química que emanaba de cada interacción, todo gritaba que había algo más profundo entre ellos. Después de que la serie llegó a su fin, tanto Demet como Can tomaron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó su carrera como actor y se convirtió en una verdadera estrella internacional. Su paso por Italia le abrió puertas a nuevos proyectos, nuevos idiomas y un público aún más amplio. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando otras series y películas que la consolidaron como una de las actrices más importantes del país. Demet no se quedó atrás y demostró su versatilidad como actriz en proyectos variados que le permitieron explorar diferentes facetas de su talento. Durante este tiempo los rumores de un posible reencuentro entre ellos nunca desaparecieron por completo. La esperanza de los fans se mantenía viva, alimentada por la nostalgia de Erkencikus y el deseo de verlos juntos nuevamente. Los fans seguían soñando con verlos juntos nuevamente, tanto en la vida real como en la pantalla. Cada interacción en redes sociales, cada comentario, cada me gusta, era analizado con lupa, buscando pistas que confirmaran que el amor entre ellos seguía vivo. La comunidad de fans se convirtió en una especie de detectives, buscando cualquier señal que indicara una posible reconciliación. Y aquí es donde entramos en el punto clave de nuestro vídeo, esa sonrisa. Esa sonrisa que Demet Özdemir lució en una fotografía que se hizo viral hace poco tiempo. Una sonrisa genuina, una sonrisa radiante, una sonrisa que parecía esconder un secreto. Una sonrisa que no era una simple mueca, sino una expresión que irradiaba felicidad y misterio. Y obviamente la pregunta que todos nos hicimos fue, ¿qué la provocó? ¿Qué o quién la hizo sonreír así? La pregunta que desató un torbellino de especulaciones y teorías.
La fotografía en cuestión mostraba a Demet saliendo de un restaurante en Estambul. Los paparazzi la esperaban a la salida y al verlos, Demet sonrió. Pero no fue una sonrisa forzada, no fue una sonrisa para las cámaras. Fue una sonrisa real, una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Una sonrisa que parecía decir más de lo que las palabras podrían expresar. Y como era de esperarse, las redes sociales explotaron. La imagen se compartió miles de veces, generando debates interminables y una avalancha de comentarios. Inmediatamente las especulaciones comenzaron a circular. Algunos decían que la sonrisa era por el éxito de su nueva serie. Otros aseguraban que se debía a un nuevo amor. Argumentos que parecían lógicos, pero que no terminaban de convencer a los fans más acérrimos de la pareja Can-Dem. Pero la teoría que más fuerza tomó fue la que vinculaba la sonrisa de Demet con Can Yaman. La teoría que encendió la llama de la esperanza entre aquellos que sueñan con verlos juntos de nuevo. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Justo antes de que se tomara la fotografía de Demet, Can Yaman había hecho unas declaraciones en una entrevista que dejaron a todos boquiabiertos. Una entrevista que se convirtió en el centro de atención de los medios y en el tema de conversación predilecto de los fans. En la entrevista, le preguntaron a Can sobre su relación con Demet y, aunque no dio muchos detalles, sí dijo algo que generó mucha expectativa. Sus palabras fueron cuidadosamente escogidas, pero lo suficientemente ambiguas como para dejar volar la imaginación. Can dijo algo así como: Demet es una persona muy especial para mí. Siempre la llevaré en mi corazón. Nunca digas nunca. Esa última frase, nunca digas nunca, fue la que desató la locura entre los fans. Una frase que resonó como un eco de esperanza en los oídos de aquellos que aún creen en su amor. ¿Significaba que había una posibilidad de que él y Demet volvieran a estar juntos? ¿Significaba que todavía existía amor entre ellos? Preguntas que inundaron las redes sociales y los foros de fans. Muchos interpretaron las palabras de Can como una señal de que él no descartaba una reconciliación con Demet. Una interpretación que se basaba en el lenguaje no verbal, en el tono de voz y en la sinceridad que transmitía Can al hablar de Demet. Y por supuesto, relacionaron esa declaración con la sonrisa de Demet. La teoría era que Demet había escuchado la entrevista de Can y que sus palabras la habían conmovido, la habían hecho sonreír de felicidad. Una teoría que se basaba en la idea de que el amor verdadero nunca muere y que siempre existe la posibilidad de un reencuentro. Pero, ¿es esto realmente posible? ¿Es la sonrisa de Demet una respuesta a las palabras de Can Yaman? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Podría ser que sí, podría ser que no. Podría ser que la sonrisa de Demet no tenga nada que ver con Can y que simplemente estuviera feliz por otra razón. Podría ser que estuviera celebrando un nuevo proyecto, un logro personal o simplemente un buen día. Sin embargo, hay algunos detalles que podrían respaldar la teoría de que la sonrisa de Demet está relacionada con Can. Detalles que, aunque pequeños, podrían ser significativos. Por ejemplo, algunos fans notaron que Demet había comenzado a seguir a Can nuevamente en Instagram justo antes de que se tomara la fotografía. Un simple follow que desató una ola de comentarios y especulaciones. Esto podría ser una coincidencia, pero también podría ser una señal de que entre ellos hay una comunicación renovada. Un gesto que podría indicar un acercamiento, una voluntad de volver a conectar. Además, algunos medios de comunicación turcos informaron que Demet y Can habían estado en contacto por teléfono durante las últimas semanas. Rumores que, aunque no confirmados, alimentaron aún más la esperanza de los fans. Supuestamente habían estado hablando sobre la posibilidad de trabajar juntos nuevamente en un nuevo proyecto. Un proyecto que podría ser la excusa perfecta para reunirlos y reavivar la llama de su amor. Si esto es cierto, podría explicar la sonrisa de Demet. Tal vez, las palabras de Can en la entrevista la animaron a considerar la posibilidad de volver a trabajar con él. Tal vez, la idea de un reencuentro profesional también podría significar un reencuentro personal. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No hay nada confirmado. Solo rumores, teorías y la ferviente esperanza de los fans. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. La intensidad de los rumores y la persistencia de la esperanza sugieren que algo podría estar pasando entre Demet y Can.
Los fans están convencidos de que entre Demet y Can hay algo más que una simple amistad. Y esa sonrisa de Demet, para muchos, es la prueba definitiva de que el amor entre ellos sigue vivo. La sonrisa que confirma que el fuego de la pasión aún arde bajo las cenizas del tiempo. Ahora bien, dejando de lado las especulaciones, es importante recordar que Demet Özdemir y Can Yaman son dos personas adultas, dos profesionales exitosos que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como mejor les parezca. El amor, como la vida, es un camino lleno de decisiones personales y cada uno tiene el derecho de elegir su propio destino. Si deciden estar juntos, perfecto. Si deciden seguir caminos separados, también perfecto. Lo importante es que sean felices. Que encuentren la felicidad en sus vidas, ya sea juntos o por separado. En mi opinión, la clave para entender la sonrisa de Demet está en la naturalidad. Es una sonrisa genuina, una sonrisa que refleja alegría, felicidad y, tal vez, un poco de esperanza. Una sonrisa que habla de un sentimiento profundo, de una emoción que la invade por completo. No sabemos qué fue exactamente lo que la provocó, pero sí sabemos que fue algo bueno, algo que la hizo sentir bien. Y eso es lo que realmente importa. Que Demet encuentre la felicidad y la alegría en su vida, independientemente de la fuente de esa felicidad. Así que, mis amores, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecito, especulaciones y, sobre todo, mucha emoción. Espero que les haya gustado analizar conmigo el misterio detrás de la sonrisa de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de rumores, esperanzas y sueños. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo teorías y especulaciones. La verdad solo la saben Demet y Can. Solo ellos conocen la verdadera historia detrás de esa sonrisa. Lo que sí es cierto es que estos dos actores son muy queridos por el público y que su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla, sigue generando mucha expectación. Ya sea que estén juntos o separados, siempre les desearemos lo mejor. Les deseamos éxito en sus carreras, felicidad en sus vidas personales y amor verdadero, ya sea el uno con el otro o con alguien más. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, díganme qué piensan ustedes. ¿Creen que la sonrisa de Demet está relacionada con Can Yaman? ¿Creen que volverán a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. Quiero saber si comparten mis teorías y si tienen alguna otra idea sobre lo que podría haber provocado esa sonrisa. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartan este vídeo con sus amigos fans de Demet y Can, y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más historias y chismecitos de la farándula turca preparados para ustedes. Les mando un beso enorme, lleno de amor y buena vibra. Hasta la próxima. Los quiero.